Usted, Mario, tiene mucha experiencia en eso, en contar historias, en el poder de la palabra. ¿Y cómo pueden, mi pregunta es, cómo pueden llegar a curar la calidad de nuestras palabras, nuestro lenguaje positivo, nuestra comunicación empática, no violenta, en otras personas y en nosotros mismos, entiendo también? Sí. Ya hace 5.000 años, uno de los textos más impresionantes que yo he leído, el Bhagavad Gita, ya habla de que el problema está en la mente humana. Es decir, la enfermedad tiene su origen en la mente humana, ¿no? Y por sorprendente que nos parezca, es la mente la que está generando o empeorando muchas enfermedades. Entonces, la mente tiene una conexión, o sea, la mente que conecta con el cuerpo está muy arraigada en el inconsciente humano. Y al inconsciente humano no se le llegan simplemente con palabras. Al inconsciente humano no se le llegan simplemente con explicaciones. Al inconsciente se le llega fundamentalmente si consigues poner en juego de forma combinada los sentimientos y la imaginación. El inconsciente humano, que está fundamentalmente enraizado en el hemisferio derecho del cerebro, el inconsciente humano es enormemente sensible a una forma de lenguaje que se llama el lenguaje transformacional, que no es una pura explicación, y a todo lo que tiene que ver con el uso de la imaginación. Entonces, hay palabras que por su componente simbólico, por el tono en el que se dicen, que llega directamente al inconsciente, por las construcciones que se utilizan, son leídos con gran interés por el inconsciente humano. ¿Qué ocurre? Que una vez que el inconsciente capta esta información, su capacidad de sanar es descomunal. Tan descomunal que hay publicaciones científicas que muestran hasta desapariciones de metástasis en menos de 48 horas, cosa que ya no se puede negar. Otra cosa es que se busque una explicación u otra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay toda una dimensión que se nos escapa. Los más grandes terapeutas que ha habido en la historia, se sabe que su verdadero arte no era la metodología que utilizaban, era la forma en la que usaban el lenguaje para conectar con las personas. Y en este caso, el uso de la metáfora de la historia, ha sido siempre de extraordinario valor, porque una metáfora lleva imágenes, lleva sensaciones, lleva sentimientos. Para mí, el terapeuta más grande que ha habido en la historia, que es Jesucristo, usó muchas metáforas. ¿Por qué hablaba en parábolas? Las parábolas son metáforas. Claro, para nosotros que vivimos muchísimos años después, pues esto como que tiene poco sentido, porque si te están hablando de rebaños, te están hablando de corderos, te están hablando de tal, pues para una persona que vive más en el campo lo puede enganchar. Pero nosotros que estamos en la ciudad nos resulta más sorprendente. Pero en la mentalidad de aquella época, esos eran metáforas vivas. Y eso tenían un impacto enorme en el inconsciente. Y cuando el inconsciente se moviliza, se está movilizando el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, están mejorando montones de patrones fisiológicos. Y por eso es tan importante saber comunicar de una forma que se ayude a sanar. Y esto ha sido muy estudiado. Incluso, fíjate que las simples palabras pueden evocar por sí mismas emociones. Si yo digo pánico, la palabra ya está generando en mí imágenes y sensaciones. Si digo odio, lo mismo, pero si digo amor, si digo serenidad, también. Entonces, lo que tenemos que entender es que las palabras jamás se las lleva el viento. Las palabras tienen siempre un impacto. Y saber manejar el lenguaje es muy importante. Pero tú fíjate, además, Jesús, que no solamente estamos hablando de cómo nos habla alguien, lo más importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos. O sea, si verdaderamente nosotros pudiéramos ver lo que nos estamos diciendo más allá de la conciencia, entenderíamos perfectamente por qué nos sentimos tan mal, por qué a veces estamos tan frustrados, por qué a veces estamos tan tristes, por qué a veces estamos tan desilusionados. Es como si tuviéramos un compañero que se ha integrado sin darnos cuenta, nos está hablando. Nosotros lo oímos, pero no sabemos que lo estamos oyendo. Pero claro, nuestro cuerpo sí reacciona. Y esto lo hemos visto clarísimamente. Cuando cambias la forma en la que te hablas,
cambia cómo te sientes. Cuando cambia cómo te sientes, cambia lo que percibes. Cuando cambia lo que percibes, cambia tu forma de actuar. Pero somos inconscientes, es decir, no nos damos cuenta, no estamos cayendo en la cuenta de que la forma en la que nos hablamos es una forma tremendamente dura. Y cuando hablamos a los demás con dureza, es porque a nosotros nos estamos hablando con dureza. Es imposible hablar a un ser humano con dureza si uno se habla con amor. Es imposible. Otra cosa es que no seamos más conscientes de la dureza que podemos tener hablando con otra persona y no de la dureza que tenemos con nosotros mismos. Pero cuando una persona realmente se quiere no es vive engolada, vive centrada en sí misma, constantemente autoafirmándose. Cuando una persona se quiere de verdad, lo que es el amor en mayúsculas, es inevitable que ame a otras personas. Es imposible no hacerlo. Mario, yo me he dedicado muchos años al mundo de la comunicación, pero quizá durante los últimos he sido más consciente del poder que tienen nuestras palabras, ¿no? Tanto para crear como para destruir, ¿no? Y muchas veces sí que me doy cuenta que en conversaciones o en charlas amistosas con amigos de toda la vida, abusamos quizás de un lenguaje que en forma, o como lo decimos, es amistoso, pero en el fondo no lo es. No sé si me explico. Es decir, joder, es que tú eres el vago del grupo. Si es que, fíjate, con esa taleguilla que tienes siempre, y eso se perdura en el tiempo y lo asumimos como algo normal y como una broma que creemos que no nos hace daño. Esto realmente, a nivel inconsciente, nos está haciendo heriditas, aunque pensemos que no, por la forma. Sí, eso es una muy buena reflexión, Jesús. Vamos a ver, nosotros todos lo sabemos, hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, todos lo sabemos. El lenguaje verbal son las palabras que utilizamos. Si yo digo, hoy hace calor, eso es un lenguaje verbal, ¿vale? Es decir, eso es interpretado fundamentalmente por el hemisferio izquierdo del cerebro. Yo sé lo que significa la palabra calor, sé lo que significa la palabra hacer y sé lo que significa la palabra hoy. Bien. Pero cuando yo utilizo el lenguaje verbal, este lenguaje verbal, que es el visible, va acompañado por un lenguaje mucho menos visible, que es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal está representado por el tono, está representado por las inflexiones de voz y es la expresión inevitable de cómo estás por dentro y de tu verdadera intención. Solo actores y actrices buenos son capaces de poder engañar en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que el lenguaje no verbal, es decir, mi verdadera intención, que a veces se me escapa incluso a mi propia conciencia, mi verdadera intención no tiene por qué salir en el lenguaje verbal, sale inevitablemente en el lenguaje no verbal. Este lenguaje es interpretado por el hemisferio derecho, que es la puerta, hemisferio derecho del cerebro, que es la puerta al inconsciente, y determina inmediatamente cómo me siento, cómo estoy percibiendo las cosas y qué ocurre en mi cuerpo. Por eso, cuando una persona está enfadada con otra persona o quiere sentirse superior a otra persona o se siente más bondadosa que otra persona, más merecedora de triunfo que otra persona, y se va a hablar con esa otra persona, aunque sus palabras sean impecables, sus sentimientos y su intención real, que es: mira, yo valgo más que tú, mira, tú eres peor que yo, mira, te voy a tratar como si fueras igual que yo, aunque para mí eres inferior a mí. Todo eso llega a la otra persona inevitablemente. Tal vez la otra persona a nivel consciente no se esté dando plenamente cuenta, pero a nivel inconsciente naturalmente que se está dando cuenta, y esto va a afectar directamente no solo a cómo esa persona empiece a cambiar por dentro, sino a la relación que establezca con otras personas, con esa otra persona en concreto. Me gustaría que hablase usted de la importancia de las palabras, del lenguaje y de cómo un tipo de lenguaje nos lleva en una dirección y otro tipo de lenguaje nos lleva en otra. Y si hemos aprendido a comunicarnos tal vez en una manera que debamos desaprender. Creo que el lenguaje es algo que todos o casi todos podemos usar sin ser realmente consciente del alcance real que tiene.
Las palabras lo que expresan, lo que reflejan son procesos mentales. Y si nosotros entendiéramos que el lenguaje tiene una cualidad, digamos, energética, nos tomaríamos mucho más en serio las palabras que usamos, las expresiones que utilizamos para definir las cosas, para definirnos a nosotros mismos. Hace años leí algo que me impactó mucho, lo dijo un gran filósofo austriaco, Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, esto es una frase que sintetiza algo que es absolutamente profundo, que las palabras que utilizo, la narrativa que me envuelve, lo que me cuento sobre quién soy yo, sobre quién son los demás y sobre qué es el mundo, tiene la capacidad de limitar o de expandir mi percepción de lo que hay. Es decir, nosotros vivimos atrapados en un mundo lingüístico creyendo que eso es la realidad y eso es solo el mapa y no es el territorio. Por eso cuando una persona amplía su lenguaje, cuando una persona amplía sus expresiones, cuando una persona es capaz de reinventar ese lenguaje, su mapa se expande y conoce más del territorio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en expresiones muy habituales como es que, en el fondo nos llevan a un mundo de limitación, a un mundo donde yo juego el papel de una víctima. Es muy fácil para cualquiera de nosotros encontrar justificaciones que de alguna manera apoyen la creencia fundamental en que no podemos hacer algo. Es que me faltan estudios, es que no soy lo suficientemente inteligente, es que no soy lo suficientemente guapo, lo suficientemente guapa, etcétera, etcétera. Basta que hagamos un ajuste en ese lenguaje y cambiemos el es que por el hay que, para que todo un caudal de nuevos procesos mentales se ponga en marcha. Entonces, el error, desde mi punto de vista, es pensar que las palabras son puros conceptos y las palabras son procesos mentales que nos están afectando internamente y están afectando a los demás. De hecho, se han hecho estudios en la universidad en la que yo trabajé en Estados Unidos. Se hizo un estudio donde la simple exposición a palabras negativas generaba cambios hormonales en las personas. Por ejemplo, palabras como o expresiones como no hay salida, túnel, desesperanza, angustia, etc. La simple contemplación de esas palabras producía un aumento en los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona propia de los estados donde existe un estrés, pero no el estrés bueno, el denominado eustrés por el profesor Hanseli, sino el distrés, el que nos deteriora. Entonces, la subida del cortisol está reflejando que los procesos mentales, que también son verbales, porque nuestra mente racional es una mente lingüística, están profundamente conectados con los procesos corporales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si una persona, por ejemplo, se ve con un tiempo limitado, imaginemos que le queda media hora para presentar un proyecto y empieza, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, eso que está diciendo está haciendo que cada vez sea más incapaz de preparar y presentar correctamente ese proyecto. Si esa persona cambia esa expresión, es que solo me queda media hora, por aún me queda media hora, automáticamente, basta que lo prueben, automáticamente empieza a producirse un estado de serenidad, de ilusión y de confianza, con lo cual es como si el tiempo se expandiera. Es decir, nuestro lenguaje, nuestras expresiones tienen también impacto en cómo vivimos nosotros la línea del tiempo. Por eso es tan importante cuidar el lenguaje y ver ese lenguaje que nos impulsa y ese lenguaje que nos anula. Muy breve. A veces ponemos mucho peso, Jesús, en lo que no sabemos, y es lógico. Y no ponemos todo el peso en lo que sí sabemos y sí podemos utilizar. Con todo lo que sabemos hoy sobre el poder del lenguaje, sobre el poder transformador de las palabras, sobre la importancia de la relación, no solo en cómo se siente una persona, sino en cómo está físicamente una persona, me parece incomprensible que esto no esté mucho más extendido. Me parece absolutamente incomprensible, porque si dijéramos, bueno, es que no hay base,
científica y yo hasta que la ciencia no me diga algo yo no me lo creo. Bueno, pues sería una cosa comprensible. Pero con la base científica que hoy en día tenemos pero incluso a nivel bioquímico, soportada por personas que han ganado ni más ni menos que premios Nobel de medicina, de fisiología, etcétera, que no lo apliquemos, esto es por desidia. Es decir, porque no estamos tomando protagonismo en nuestra vida. Hoy hay montones de libros, hoy hay montones de personas sumamente expertas en el campo, grandes investigadores, algunos de ellos tienen la fortuna que han sido maestros míos, que lo están diciendo, pero apenas les hacen caso. Yo me acuerdo hace muchos años, fíjate, estuve con Howard Gardner, estuve un tiempo con él y con David Perkins. Howard Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples y es premio Príncipe de Asturias. Howard Gardner revolucionó por completo el sistema educativo. ¿Por qué? Porque después de 30 años partiendo de cero, por eso su proyecto se llamaba el Proyecto Cero, demostró que no hay una inteligencia, que hay 9 inteligencias, que no hay nadie tonto, que no hay nadie torpe. Ahora, si a ti te hablan en una inteligencia que no es la tuya, pues hijo, pues no te vas a enterar, pero no porque no seas inteligente. Es como a mí si me habla una persona en coreano, pues no me entiendo, me habla en japonés, pues no lo entiendo y no tiene que ver nada con mi inteligencia. Bien, hay que ver lo que al doctor Howard Gardner, catedrático de psicología de la Universidad de Harvard, le ha costado y le está costando, y llevan ya muchos años desde que se reconoció la solidez de su investigación, le está costando que las escuelas, que las universidades, que las empresas apliquen esto. Es decir, ya no es un tema de que no sepamos, es un tema de que no queremos. Porque si de verdad quisiéramos, toda esta gente ha escrito libros absolutamente asequibles a cualquier lector, que por lo menos te generan la inquietud de avanzar un poco más. Pero estamos tan apegados a nuestra zona de confort que eso de, bueno, nada, que lo resuelva otro, que lo haga otro. Esto les corresponde a los que se dedican a la educación. No, en la educación estamos todos. Es como si tú mandas a tus hijos al colegio y dices, bueno, que se ocupen los profesores. No, tú eres parte del sistema educativo. No te puedes desentender de la educación de tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que creo que nos tenemos que espabilar, porque hay una cantidad enorme de información práctica, útil, aplicable, con poder transformador y que no lo estamos utilizando. Si te gustó nuestro video te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, nos emociona responderles. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todos nuestros videos y que seas el primero en verlos. Muchas gracias por ver el video y tu tiempo. Nos vemos en el próximo video, amigos.